Y ya estamos de vuelta en Más Positivo en nuestro tercer bloque y como les mencionaba yo, tenemos invitada el día de hoy porque les cuento que vamos a hablar de un estudio entonces de la mujer, una mirada desde Talca que fue realizado por el Centro de Estudios Contextus, que en realidad tiene como objetivo proporcionar conocimientos oportunos sobre el comportamiento de la realidad sociocultural en la región del Maule. Como decía, en esta oportunidad se realizó un reporte sobre la percepción de las mujeres sobre desigualdades de género y evaluación del gobierno en torno a las temáticas que vamos a analizar. Y para eso me voy a conectar con Valeria Candalaf, quien es socióloga de contextos y con quien ya he tenido la oportunidad de poder entrevistarnos. Así que, Valeria, me conecto contigo ahora desde el notebook. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Francisca, muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí contigo. Oye, Valeria, yo feliz porque en realidad son temas bastante relevantes para nosotras, las mujeres, que en realidad por hechos históricos, lo sabemos, hemos tenido que siempre luchar por un espacio social, político, cultural, aquí en nuestro país y en el mundo en general. Pero me gustaría que para ir desglosando vayamos hablando un poco de los datos, cómo se fueron recogiendo, cómo fueron escogiendo también a estos sujetos de estudio también, a estas mujeres. Ya, primero que nada te cuento que este estudio lo venimos haciendo desde el 2023. Más o menos similar, con muchas preguntas iguales, pero con otras contingentes por el momento político, por ejemplo, que se esté viviendo. Y vamos afinando el instrumento también. Entonces, este es el tercer año que lo hacemos. En esta oportunidad encuestamos a mujeres de Talca, porque fue una encuesta presencial. Anteriormente lo habíamos hecho con las mujeres del Maule, porque eran encuestas online. Pero ahora quisimos ver si es que efectivamente era real las respuestas que teníamos preguntándolas directamente. Las encuestas cara a cara son las más precisas. Entonces la hicimos cara a cara, encuestamos 400 mujeres que están representadas por todos los tramos etarios. La mayoría son jefas de hogar, te podría decir, un 54%. Y después vendría a ser como el rol compartido, un 14% de un rol compartido, y el que sigue son las mujeres no son jefas de hogar. ¿Qué te podría decir? El nivel de estudio, la mayoría son, el 56% posee algún tipo de estudio superior, ya sea universitario, posgrado, el resto no, cualquier nivel, ya sea media, básica, completa o incompleta. Ese es más o menos como la identificación de las mujeres que encontramos. Perfecto. Bueno, vale, este fue un estudio que duró un tiempo total de 28 días de trabajo Sí. y me gustaría que contextualizáramos porque tú me dijiste algo súper importante, el hecho de que también se haya hecho una encuesta cara a cara directamente. Hablemos también de la relevancia de esto y cómo fue para las mujeres, la percepción también de que en el fondo se hiciera de esta modalidad, porque obviamente es muy distinto una encuesta online a que ustedes también como encuestadores o profesionales también perciban la sensación de las mujeres. ¿Cómo fue ese trabajo también? Sí, es una metodología que tiene muchas ventajas, pero también algunas eh, dificultades puede ser en el torno que, por ejemplo, nosotros el año anterior hicimos preguntas muy difíciles tal vez, porque preguntamos si habían sido abusadas, en qué contexto y eso. Esta vez dejamos de lado esas preguntas porque las personas no suelen responder eso cara a cara, digamos, es mucho más difícil. Entonces no quisimos compararla. También nosotros hacemos la comparación con otros estudios que han salido y que son de encuesta panel, por ejemplo, pero online. Y hay algún tipo de diferencia en los resultados. Mínimo, sí, pero hay algunas diferencias. Pero claro, metodológicamente la mejor encuesta es la que se hace cara a cara, donde tú tienes a la persona ahí. Y las mujeres, la verdad es que te contaría que eh, las desigualdades que hemos detectado estos últimos años persisten, no se ha avanzado mucho. Y sí, cuando tú les preguntas, sí, o sea, como que son enérgicas al decir que falta mucho por trabajar. Te podría, como que eso como que te podría A decir, nivel global, claro. claro, nivel. Bueno, ahora vamos a entrar en tierra derecha. Me gustaría que fuéramos hablando del estudio, porque yo lo primero que me encuentro es lo que tiene relación con el impacto del movimiento feminista y la opinión que tienen las mujeres de esto. Entonces, bueno, hablemos de los resultados un poco de, aquí yo estoy viendo, de que en el caso de las encuestadas, claro, ellas sienten que sí han impactado positivamente, pero obviamente tú nos puedes desglosar mejor en este sentido este resultado. Sí, claro, les preguntamos por el impacto del feminismo en los últimos 20 años, si consideran que ha sido importante, positivo o negativo. Y claro, tenemos una gran mayoría de las mujeres que contestaron que el 81,2% contestó que el impacto ha sido positivo,
solo un 10% considera que es negativo y te digo que ha ido subiendo, este porcentaje ha ido subiendo a través de los años. O sea, las mujeres sí se han identificado más con el feminismo, en medida también que se van instruyendo lo que significa, porque también yo he visto otras encuestas en el panel donde hay una cierta tendencia como antifeminista. Te podría decir que ahí hay mucha desinformación también por sobre lo que es el feminismo, porque el feminismo no busca una superioridad de la mujer por sobre el hombre, sino que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y una reparación histórica, básicamente, de eso. Por eso cuando se pide, no sé, ley de cuotas, por ejemplo, son medidas que son temporales, eh, y que, claro, que son mal vistas por algunas personas, hombres sobre todo. También vi muchas encuestas en las que se les preguntaba a los hombres. Los hombres tienen una opinión completamente diferente a las mujeres con respecto a esto. Son mucho más negativos, digamos. Eh, eso son diferencias que yo te podría decir que he visto. Pero en nuestra realidad, en Talca y en la región, en lo que venimos viendo, es que si hay una identificación con el feminismo y que se valoran en el fondo los logros que ha tenido el feminismo en estos años. Perfecto. Bueno, otra situación que aquí está bajito también, que tú dijiste, se mencionó también y se hizo en otro estudio, que son situaciones de acoso. También se les consultó si han sido víctimas de acoso o violencia de género en algunos lugares. Por ejemplo, tenemos lo que son centros de salud, educacionales, lugares de trabajo. Y el hogar, a mí me impacta soberanamente lo que tiene que ver en el lugar del trabajo. Sí, Donde, un 23%. y el hogar también. Bueno, También violencia, existe. bueno, la violencia doméstica, lamentablemente, algo que está, pero igual es impactante ver las cifras. Valeria, ¿qué te parece también eso? El darte cuenta también que los hogares y los trabajos no son lugares seguros para nosotras las mujeres, o por lo menos para lo que mencionaron las talquinas en este estudio. Sí, pero que se condice completamente como con la realidad nacional y Eso, sudamericana, por ejemplo, también yo lo podía relevar a ese nivel. Lo vemos y yo creo que ha disminuido, o sea, igual es un porcentaje, el del trabajo o el de, no, el del trabajo no, pero el de la violencia doméstica yo creo que ha ido disminuyendo porque falta muchísimo, pero años atrás, muchos años atrás yo creo que era muchísimo mayor, no lo medí, pero se viene entendiendo que sí, y que no hay espacios completamente seguros, nos damos cuenta. Eso es muy terrible. Claro, lugares donde uno más... Recuerdo que el año pasado preguntamos como mujeres donde, que habían sido violentadas y muchas, como una pregunta abierta, nos contaban claro, violaciones, me refiero a violaciones de sus derechos, abusos o cualquier tipo de violencia, digamos, en sus casas y por personas que conocían, obviamente, que estaban en sus casas porque eran familiares o eran amigos de sus padres. Entonces sí, la violencia doméstica todavía existe, pero claro, aquí se releva que el principal lugar donde ocurre esta violencia son en la vía pública y posteriormente en el transporte público. claro, incluso locales nocturnos también, que ahí también También. pasan situaciones más peligrosas incluso porque obviamente donde hay consumo de alcohol y esas cosas también existe mayor vulneración y también las mujeres nos sentimos más vulneradas en esos espacios y es donde tenemos que tomar más precauciones también incluso. Exacto, pero uno tendería a pensar, o por lo que la mamá le decía, por ejemplo, ten mucho cuidado cuando sale en la noche, como que en esos lugares va a haber se va a sufrir más violencia. Pero lo que nos dice esta encuesta es que el principal lugar es la vía pública y eso puede ser a cualquier Claro, hora del día y no con consumo de nada, digamos, es donde más expuesta estás. puede ser a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde. O gente que se levanta muy temprano a trabajar donde todavía está oscuro, por ejemplo, los cambios de hora, 6 de la mañana, 5:30 de la mañana. Claro, eso también a considerar, lamentablemente, es verdad, nos sentimos inseguras a veces de transitar en algunos espacios públicos, incluso en algunos casos los lugares de trabajo, los hogares que es donde más tiempo estamos también, Claro. eso es lo más complejo. Bueno, otra situación que también revela este estudio, que tiene que ver también con las igualdades de oportunidades en comparación con los hombres, o sea, más del 70% de las mujeres consideran que no tenemos las mismas oportunidades o no estamos en equidad respecto a esto. Hablemos un poquito también en qué centraste esto, laborales, económicas, ¿en qué se centraron en esta pregunta, Valeria? Mira, te cuento que
los ámbitos más importantes donde se nota la desigualdad de género son en el ámbito laboral, en el trabajo doméstico y en las labores de cuidado de la casa. O sea, todo tiene que ver con el trabajo, básicamente. Eso, es que eso es verdad porque, por ejemplo, y nosotros lo hablamos la otra vez, no sé si te Sí, acuerdas, cuando hablamos del tema de, primero, cargos de poder. sí. Las mujeres acceden mucho menos a los cargos de jefaturas, por ejemplo, los salarios. O mujeres de nuestra edad, que también somos, por ejemplo, no somos rentables porque estamos en edad fértil, por ejemplo. Claro, por la Todo eso, salud, por ejemplo. por ejemplo, las encuestadas te hablaban un poco sobre eso. ¿Estoy bien más o menos en el camino? Sí, ese es el camino, efectivamente, porque claro, las desigualdades en el trabajo tienen que ver justamente con la brecha salarial y con el cuidado, porque tienen hijos y ellas son las que se hacen cargo, y tienen que ir a buscarlo al colegio. Los horarios no son compatibles con los horarios de trabajo, lamentablemente. Yo creo que se tiene que hacer mucho todavía en la legislación chilena para acordar ese tipo de cosas. Y como nuestra población también va envejeciendo, hay muchas mujeres que se están haciendo cargo de sus padres o de el abuelito de la esquina, por ejemplo, el tío, no sé, el que conocen. Son labores que se asignan históricamente a las mujeres. Y como te digo, como va envejeciendo cada vez más, esas son realidades y que las mujeres es muy difícil como complementar el trabajo y estas labores de cuidado, por ejemplo. Es el tema, claro. Bueno, ahora existen políticas públicas. Yo siento que igual se ha avanzado un poco en Sí, políticas públicas para lo que son los cuidadores y cuidadoras, y más del 90% corresponden a las mujeres, quienes obviamente han dejado, como decía, su vida laboral, su vida personal es incluso que también, todo. Porque, tiene unas implicancias todavía ni siquiera tan medidas, pero psicológicamente, por ejemplo, si tú estás trabajando, pero estás pensando que tienes a alguien enfermo, que tienes que cuidarlo, el agotamiento que produce eso es muchísimo. Entonces, claro, claro, tiene muchísimas consecuencias. esa es otra materia súper importante, lo que Súper. pasa con los cuidadores, y no solamente en materia física, sino que también psicológica, porque tú decías, ya es un trabajo que te absorbe en todas las áreas de tu vida, estás con una persona que quiere el 100% de ti, de tus cuidados. Oye, Completamente. sí, vamos a volver ahora y me gustaría que habláramos también porque aquí en el estudio tenemos los problemas más importantes a la hora de superar las brechas de género, que eso también bueno, en este caso, las encuestadas Talquina, lo primero que mencionaron es que lo que primero que representan es la violencia psicológica, el machismo y la brecha salarial, son como los que tienen los porcentajes más altos para superar. Cuéntame un poquito de eso también, Es Mari. que se condice completamente con lo mismo que estábamos hablando ahora, solo que ahora le agregamos la violencia psicológica que tiene que ver, que lo asociamos más a lo que se vive en el hogar, por ejemplo, y que tiene que ver con ese porcentaje también de violencia que vimos que a ti te sorprendía como del hogar. En el hogar hay mucha violencia psicológica y que muchas veces pasaba desapercibido, pero yo creo que las mujeres se han ido empoderando con el tiempo y ya no, y ya perciben y saben que lo que está sucediendo aquí es violencia psicológica, así que ya la detecto, digamos, y la objetivizo. Entonces, esos son los principales problemas. La brecha salarial sigue siendo un problema. No ganamos, las mujeres no ganan lo mismo que los hombres en iguales puestos. En algunos lugares sí, y también se ha avanzado en eso, no hay duda, pero falta mucho por hacer completamente. Claro, y eso también genera otro tipo de violencia, la violencia económica también, y yo creo que esa jura de, aparte obviamente la física, la psicológica, la violencia económica es la primera que ata a las mujeres entonces en un círculo Completamente. vicioso. Entonces, claro, al final te das cuenta que todo va de la Todo, mano, todo va todo, conectado. exacto, es una concatenación de acciones que llevan a lo mismo. Es el tema porque yo, por ejemplo, he conocido mujeres ahora adultas claro, han salido adelante porque iniciaron una vida laboral, imagínate, 40, 50 años, y rompieron esas barreras y todo porque, claro, comenzaron a ser independientes económicamente. Entonces, por eso te digo que en realidad a medida que vamos avanzando en el estudio, me sorprende también cómo varias personas llegan al mismo puerto, que era lo que mencionábamos, y que a veces lo que es la economía, las desigualdades, las brechas salariales que existen, eso ata a veces para tomar decisiones de salir de esos círculos viciosos, en los que están esos círculos de violencia, etcétera. Y en eso yo creo que hay que reconocer que se ha avanzado, por ejemplo, a nivel de municipio, a nivel gubernamental, que se han instaurado políticas de género que sí han funcionado, las mujeres sí, en este mismo estudio sí lo reconocen,
por ejemplo, no sé, programas que empoderan a las mujeres o que les dan asesoría legal en caso de violencias o determinados casos. Sí se ha ido avanzando y sí las instituciones han ido incorporando políticas de género que vamos viendo que van dando resultados, pero falta mucho todavía por hacer. Obvio, un camino que tenemos que seguir avanzando entonces. Y mira, ya que mencionaste esto de políticas públicas, yo creo que ahora nos vamos a ir al ámbito, porque tú mencionabas también que también preguntaron temáticas de política, de actualidad, y en el fondo tenemos que el 52,4% de las encuestadas se siente representada por el actual gobierno, mientras que un 37,5% no lo hace. Hablemos un poquito en qué se centraron también y cómo fue más o menos la experiencia en lo que te fueron describiendo las encuestadas. Sí, mira, esta pregunta en verdad, la pregunta es si es que consideran que las mujeres se sienten representadas en el gobierno de Boric. Lo que no necesariamente significa que tú como individuo ahí te consideres que estás representada. Pero sí las mujeres valoran, por ejemplo, la cantidad de ministras que hay. Hay una igualdad, hay el ministerio de la mujer, que hay un esfuerzo. Las mujeres sí reconocen que hay un esfuerzo. Pero también, claro, en esta instancia evaluamos, por ejemplo, el caso Monsalve, que también queremos ver si lo había opacado un poco en términos de cómo se enfrentó en términos de género. Pero fíjate que en esta pregunta, que también le hicimos el año pasado, la aprobación, digamos, la representación subió un 2%. El año pasado las personas que contestaron que sí sentían que las mujeres estaban representadas eran un 50%, y ahora subió un 52%. Así que, bueno, más o menos va en la tendencia. No le afectó mucho el caso Monsalve, que era, por ejemplo, una hipótesis que nosotros manejábamos. Bueno, ese también es un caso complejo, pero claro, hay que destacar ciertas cosas también, por ejemplo, que en este gobierno tuvimos a la primera ministra del Interior también, y que asiste después Carolina Toá, que tomó obviamente ahora con su renuncia Álvaro Elizalde, pero fueron 2 mujeres designadas. Si lo llevamos aquí a Tierra Más Maulina, tuvimos la primera general de Carabineros también, entonces, sí, a cargo. Son varios puntos entonces, y como decía, en materia de género, yo siento también, esto ya es una opinión personal, yo siento que también se han ido avanzando y se han generado políticas públicas que han permitido, no solamente en el ámbito de la violencia, sino que también ahí empoderándonos en el ámbito laboral también, que yo creo que eso también es súper bueno, las herramientas que se le han ido entregando a las mujeres también para que puedan salir adelante en esta materia. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo, y como ven, no sé, la evaluación del gobierno en sí es diferente a la evaluación en este tipo de políticas, que sí, tú puedes no estar de acuerdo con el gobierno en muchas otras materias, pero sí se da cuenta de que hay un avance en materia de género y que son sostenidas en el tiempo, no solo de este gobierno, sino que se viene avanzando hace un tiempo. Y también yo rescataría otro tipo de instituciones, también las municipalidades, por ejemplo, u otro tipo de organismos han implementado políticas de género. Eso, lo que tú decías también, el hecho de que exista una cantidad de X de mujeres que también tengan que estar dentro de los rubros, entonces eso también es súper relevante porque significa que van avanzando, pero obviamente, como decías tú, hay cosas que también nos entrampan, que es lo que hablábamos del tema de la fertilidad, el tema de que nosotros tenemos que maternar, porque nos obligan a trabajar como si no criáramos. Exacto. Y si trabajamos nos juzgan porque tenemos que criar, entonces ahí yo que en esas partes yo siento que hace falta un poco de equilibrio también. Exacto, lo que pasa es que hay que trabajar con equidad, ¿no? La igualdad no es lo mismo, porque hombres y mujeres no somos iguales, entonces debemos ser equitativos. Y también me gustaría precisar en la percepción de la gente cuando se trabaja con cuotas, que es lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, de las cuotas de mujeres. Muchos hombres no están de acuerdo con esto y muchas mujeres también. Se ha visto que ha aumentado ese porcentaje, pero esto tiene que ver con una reparación histórica de que las mujeres estuvimos mucho tiempo en desventaja y en un tiempo determinado se pretende equiparar la cancha para luego poder ser libres, digamos, en esto. Por eso existen las cuotas. No existen porque al gobierno se le ocurrió que las mujeres tienen que ser todas mujeres. No, es una reparación histórica de una injusticia. Eso. Oye, ahora me quiero ir a un punto que también es bastante importante y que en el fondo también ha generado opiniones divididas, que tiene que ver con el tema de la legalización del aborto. Y el 64% manifestó no se está de acuerdo con la frase legalizar el aborto es un avance en materia de derechos para las mujeres. Hablemos un poquito, que yo creo que este tema también es bastante relevante, por lo menos para nosotras las mujeres. Sí, pero sabes que en este estudio, que es una pregunta que hemos hecho a lo largo de todos los 3 años,
hay siempre un porcentaje similar. Por ejemplo, el 2024 fue un 65% está de acuerdo con la legalización. Y creo que las mujeres han ido entendiendo que es un derecho y que no es una obligación. O sea, esta es una pregunta, que existe la posibilidad para mujeres, ya existen ciertos casos, esto también lo conversamos el año pasado, por ejemplo, casos de violación, pero lo que pasa es que existen muchos todavía objetores de conciencia en los hospitales, no hay todavía, no se ha implementado bien esa ley, y por lo tanto, claro, las mujeres consideramos que es un derecho porque a veces no, porque no se trata de que las mujeres de un libertinaje, digamos, las mujeres no andan abortando por gusto, digamos, es una opción que se tiene que tener en muchos casos diferentes y me parece claro, que las mujeres ya lo consideramos como un derecho. Es el punto que yo siento que también es un tema cultural, es un tema también de educación, porque no quiero sonar mal, pero a ver, me explico mejor. El tema es que, claro, la gente piensa que si se legaliza o ya de forma, cree que todas las mujeres vamos a estar abortando. Y no es el punto. El punto es que la mujer tenga el derecho de hacerlo de forma digna y segura, porque seamos sinceros, el aborto existe y existe la clandestinidad hace muchos años en condiciones insalubres donde hay mujeres que han muerto incluso. Y eso es lo que se busca evitar. En este caso, ¿tú sientes también que existe un avance en materia como de conciencia también por parte de las mujeres, de las calquinas que cuestaron? Porque antes era aberración hablar de esto. No, completamente. Yo creo que sí, culturalmente se ha abierto. Bueno, con todo esto que conlleva el feminismo mismo, donde se hablan estas cosas y se terminan estos tabúes. Bueno, vamos a ver que al final hicimos un cruce de variables entre las edades de las encuestadas, por ejemplo, y su identificación con el feminismo, la valoración del feminismo. Y vemos que las mujeres mayores son las que no están tan de acuerdo con el feminismo, las mujeres más jóvenes sí. Entonces hay una cosa generacional y que también tiene que ver con el nivel de educación, porque mujeres más educadas son más feministas que mujeres menos educadas. Entonces es justamente lo que tú estabas diciendo anteriormente. Claro, eso. Vamos a analizar un poquito este cruce de variables porque tú decías también, entrevistaron a las mujeres de edades variadas. Sí. Era la idea también un espectro más o menos como yo tengo de 18 a 29 hasta 60 y más, o sea, fue bien amplio el espectro donde se consultaron. La metodología hace la representación de todas las edades, o sea, es proporcional a todas las edades de las mujeres que viven en Talca, por lo tanto están absolutamente bien representadas. Eso. Bueno, entonces vamos hablando también de las consideraciones finales que ustedes pueden observar en este estudio porque ya nos está pillando el tiempo, ¿vale? Sí, entonces, para ir cerrando, creo que analizamos lo que más pudimos en esta oportunidad, pero vamos hablando un poco de las consideraciones finales también a las que ustedes pudieron llegar como expertos con esta encuesta. Quería como en las consideraciones finales agregar también hay una valoración positiva, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer. Creo que en el ámbito más político se ha ido avanzando y las mujeres valoran lo que se ha hecho en política específicamente de género, que no tiene relación con la valoración del gobierno en su totalidad, ¿ya? Aquí, en eso quiero ser súper clara. Así es que sí, y ha sido sostenido en el tiempo, son porcentajes muy similares a los que hemos tenido en todos los estudios. Ahora, las temáticas de desigualdades que siguen persistiendo son exactamente las mismas, las mujeres nos dijeron exactamente lo mismo que el año pasado, por lo tanto creo que son cosas muy claras en las que se deben crear políticas, que se debe seguir trabajando a nivel institucional, ya sea gubernamental o municipal o de donde sea. Eso te podría ir contando como para ir cerrando. Claro, pero estamos de acuerdo en que existe un avance, existe una voluntad también, sí. Han existido políticas públicas y las mujeres la tenemos más que clara. Sabemos que esta lucha continúa. Exacto. Nunca, ningún cambio parte de forma civilizada. Todo es una revolución, lamentablemente, y todo es así. Históricamente, sí. desde lo que pasó en la fábrica textil en Nueva York hasta ahora, todos los derechos se han adquirido, nada se ha regalado, todos han tenido que pelear y eso es importante. A mucha gente le violenta, pero lamentablemente, históricamente y culturalmente siempre ha sido así. Creo también que es importante en tiempos donde, por ejemplo, las extremas derechas del mundo están ganando terreno,
creo que hay que ser conscientes de que hay derechos adquiridos y que las mujeres no podemos retroceder en esos derechos. A mí me parece que este estudio deja muy claro que las mujeres tienen bien claro que sí son sujetas de derecho y que no están dispuestas a retroceder. Y que gracias a eso nosotras mismas podemos estar conversando el día de hoy Por respecto a estos supuesto. temas. Sí. Si no, Si no estarían dos hombres hablando sobre mujeres, por ejemplo. Claro, si no habría sido otra situación, habría sido otro contexto en el que habríamos estado. Así que, bueno, oye, Valeria, un placer. Te dejo invitadísima entonces, que nos conectemos en otra oportunidad para seguir hablando de estas temáticas. Quizás te voy a contactar por interno, porque tengo un programa de mujeres y quizás podríamos hablar de esto más en extenso. Así que te dejo la invitación para que podamos hacerlo. Feliz, muchas gracias, Francisca, muy contenta, dispuesta, disponible para lo que tú quieras. Y les cuento, sí, que este estudio lo pueden encontrar en contextustalca.cl, Centro de Estudios Sociales Contextos. Perfecto, cuídate, Vale, que estés bien, chao. Igualmente, chao, chao, que estén bien. Bueno, nosotros volvemos, vamos a la pausa y volvemos aquí a Más Positivo.